¿Qué sería del mundo sin aquellos que se atreven a transformar? Sin quienes arriesgan todo. Sin quienes se entregan. Sin los que se cuestionan. Ven el futuro e innovan. Esta es la historia de quienes lo han cambiado todo. De los que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Ayudar con sus talentos, con su inspiración. ¿Qué sería de nosotros sin quienes lo hacen realidad? Definitivamente no estaríamos contando esto. Hoy descubrirás a aquellos que transforman la realidad. Quienes hacen posible que sigamos adelante. Los que se preparan para darnos respuestas a los asuntos más complejos. Aquellos que con su valor nos permiten reescribir una nueva historia. Quienes con su experiencia trabajan sin importar los obstáculos. Se preparan para enfrentar los retos y evolucionan cada día. La historia de quienes aprenden, avanzan, conocen, descubren y rompen barreras. Descubre Anar Health Technologies, una compañía líder en tecnologías avanzadas en el sector salud, industria e investigación. Con la misión de innovar y proveer soluciones integrales hechas a la medida, creadas para dejar huella. Respaldados por la experiencia, conocimiento y el soporte que brindan proveedores aliados y marcas a nivel mundial. Con una cobertura que permite llevar sin límites a cualquier lugar la tecnología y un servicio personalizado de un amplio portafolio 360, garantizando que la operación no se detenga. Detectando nuevas oportunidades, se enfocan en una cultura centrada en la evolución de sus clientes. Optimizan la eficiencia en la operación y transforman sus ideas en nuevas soluciones. Este es su propósito, su esencia, su compromiso con el futuro y con la ciencia. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma. El viaje de Alejandra. Alejandra es arquitecta, vive en Medellín, ha trabajado duro por varias semanas y necesita un descanso. Decide hacer un viaje de turismo de aventura a Necoclí, Antioquia. Necoclí es un paraíso terrenal ubicado a casi 400 kilómetros de Medellín. Allí frecuenta ventas callejeras de comida y se desplaza a la zona rural del municipio. Se expone a picaduras de mosquitos y se sumerge en las aguas de un río. Pero algo no salió bien. Retornó a Medellín y una semana después presentó fiebre. Alejandra no entiende qué sucede. Consultó a urgencias con un cuadro de 4 días de fiebre, malestar general, cefalea, mialgias y diarrea. Estaba deshidratada y tenía un tinte ictérico leve en sus escleras. Con trombocitopenia y PCR elevada, transaminasas elevadas e hiperbilirrubinemia a expensas de la bilirrubina directa. Los médicos realizaron antígeno NS1 para dengue y gota gruesa,
y extendido de sangre periférica para hemoparásitos que fueron negativos. Una prueba rápida de IgM e IgG para leptospira también fue negativa. El equipo tratante estaba desconcertado. Solicitaron entonces un panel de fiebre tropical a partir de una muestra de sangre total. El panel fue positivo para leptospira. El equipo tratante inició manejo con penicilina cristalina. Alejandra se recuperó exitosamente y volverá a Necoclí. Es un paraíso. No hay motivos para tener miedo a viajar por Colombia. No es fácil diagnosticar una leptospirosis en una fase temprana de la infección mediante inmunodiagnóstico. La RT-PCR múltiple proporciona una alternativa sensible y precisa para este diagnóstico retador. El panel FilmArray de fiebre tropical de BioFire marca la diferencia, proporcionando respuestas rápidas y precisas en momentos críticos donde otras pruebas pueden fallar. Buenas noches. Buenas noches para todos. Es un gusto nuevamente estar en nuestra jornada de ASIM Suroccidente en el curso del PROA virtual. Hoy es la última sesión de este largo camino y bueno, siempre es un gusto y un honor poder estar con todos ustedes. Para todos unas buenas noches, para Sonia y Jamie, nuestro equipo logístico, un saludo. Y hoy estoy con dos grandes amigos que son expertos en estas lides de la epidemiología hospitalaria, que son líderes en sus instituciones. Y vamos a través de casos clínicos prácticos a hacer un abordaje de las medidas de contención y de cómo manejar los brotes. Así que les presento nuevamente a la doctora Jenny Muñoz. Jenny, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Para mí, muy contenta y con algo de guayabo, siendo hoy nuestra última sesión. Qué mejor que estar con grandes amigos con los que tuvimos la oportunidad de compartir durante todos estos meses actividades. Y qué bueno es estar acá con un tema tan importante y que ahorita es de tan gran impacto como es el manejo de las precauciones o de los aislamientos, como muchos lo conocen. Qué bueno estar aquí. Gracias, José. Excelente labor con todo este curso. Muy felices, la verdad, de tu arduo trabajo. Y pues, qué más que estar con Cristian, que es uno de nuestros referentes más importantes relacionados con el tema. Entonces, el honor es mío con ustedes. Y bueno, gracias, Jenny. Y también estamos con Cristian. Hola, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, doctor Oñate, buenas noches. Hola, Jenicita, buenas noches. ¿Cómo están todos? Para mí es un gusto también poder compartir con ustedes esta ya nuestra última sesión de rifas, juegos y espectáculos y premiaciones. Así es. Y bueno, antes de continuar, agradecerles a todos nuestros patrocinadores, a los amigos de GSK, de BIP, de MSD, de Biomerie, de ANAR y de Pfizer, por creer en el curso, por seguir apoyando la educación médica continuada y por darnos también el soporte, la difusión para poder llevar a cabo todas estas actividades académicas y todas estas actividades que a través de estas plataformas virtuales nos permite poder mantenernos en contacto y poder discutir y sacar conclusiones que son importantes para todos. Bueno, la pregunta de rigor, ¿se ve muy bien la presentación? Docs, está un poquito pixelada, me parecía a mí, ¿no? Sí, a mí también me parece un poquito pixelada, pero pensé que era mi computador. Ay, caray, empezamos los problemas. Bueno, ok. Entonces, Sonia, entonces, por favor, si puedes estar como al pendiente, porque esto parece ser que se va a pixelar. Bueno, aquí están sí, doctor, claro que sí, acá estoy pendiente. Aquí están nuestros conflictos de interés. Como dijo el doctor Payares, la sesión hace unas semanas dijimos que íbamos a hacer rifas y bueno, vamos a entregar a las personas que se activen y que estén pendientes a contestar las preguntas un ingreso al Congreso Nacional de Infectología
que se realizará del 24 al 27 de septiembre del 2025 en Bucaramanga. Y bueno, y si no tienen la oportunidad de ganar uno de estos inscripciones al Congreso, los esperamos de todas maneras en Bucaramanga, y allí también vamos a tener otras rifas. Sí, Sonia, ¿no se ve? Que se ve borroso, sí, están diciendo que sí. Entonces yo me voy a desconectar, Sonia, si tú puedes más bien presentarla, mejor, ¿eh? Claro que sí, doctor. Sí, sí, no vamos a sufrir como la vez pasada. Entonces les contaba, mientras Sonia nos va cargando la presentación, primero recuerden diligenciar la asistencia. Lo segundo es que vamos a entregar inscripciones al Congreso de Infectología del 24 al 27 de septiembre en la ciudad de Bucaramanga, donde todos los esperamos. Entonces, Sonia, si nos puedes pasar la siguiente y comencemos con la primera pregunta. Sí, esto hace como quien quiere ser mi arma, hacer un quiz. Bueno, siguiente, Sonia, por favor. Aquí está pues nuestro código QR, les aparece igual también en la pantalla. Viernes 5 p.m., no me pregunten por qué, pero hay un gran tropismo y una gran relación. Bueno, el doctor Payá y la doctora Jenny, que son epidemiólogos y manejan todo esto, me pueden decir cuál es la significación, porque para mí es clínicamente significativo. De estos 5 de la tarde los viernes siempre pasan cosas como estas, ¿no? Sí. Llaman de la unidad neonatal, doctor, doctores, jefe del comité de infecciones. ¿Cómo le parece que hay un estudiante de enfermería que tiene varicela en la unidad neonatal? Bueno, ¿qué hacemos? Y pueden ir contestando, ¿no? Personal de salud con evidencia de inmunidad, no es necesario el aislamiento. Personal de salud asintomático sin evidencia de inmunidad, le damos aciclovir profiláctico y excluimos desde el 8º día posexposición hasta el día 20º, es decir, le damos, le damos cuarentena. O personal de salud con varicela, le hacemos aislamiento hasta que se hayan secado todas las lesiones. O personal de salud con herpes zóster culebrilla necesita aislamiento. Bueno, o todas las anteriores son correctas. Y esta es una pregunta frecuente y todos los años hay brotes de varicela, ¿no? Ustedes en sus instituciones, ¿cómo lo ven? ¿Qué les han contado de estos brotes de varicela? Y siempre me pregunto por qué pasa si supuestamente a todo el trabajador de la salud, todos los que vamos a clínicas y hospitales, deberíamos tener una valoración previa, como bien mencionábamos con Jenny en alguna de las sesiones de vacuna, y que esto fuese obligatorio en el trabajador de la salud. ¿Pero a ustedes no les pasa esto con frecuencia? Sí, sí es frecuente, y también es cierto que los viernes el riesgo relativo de que lo llamen a uno por la sospecha de un brote aumenta como unas 5 veces comparado con los otros días de la semana. Bueno. Y efectivamente una cosa importante es que uno no debería tener personal de salud expuesto, porque se supone que las personas deberían o estar vacunadas o haber demostrado con títulos que efectivamente están protegidas porque tuvieron varicela. La varicela no repite, y pues si repite eso es extremadamente raro. En la literatura hay casos, pero es extremadamente raro que esta situación ocurra. Entonces uno no debería tener personas expuestas. El otro punto que siempre es importante mencionar es que todas estas enfermedades eruptivas deberían por protocolo ser evaluadas por infectología y dermatología antes de cualquier movimiento. Es decir, que preventivamente este paciente debió estar aislado, este estudiante debió estar aislada o alguien debió notarlo. Es lo mismo como cuando llega un paciente, porque si uno espera, pues el tiempo sí aumenta de una manera significativa el riesgo, sobre todo para la gente que está alrededor, que no está vacunada, y para los pacientes, ¿no? Especialmente si tenemos pacientes inmunosuprimidos.
Yo creo que es una situación bastante difícil porque pues estamos ante una unidad neonatal, estos pacientes son extremadamente vulnerables, el hecho de que haya una exposición genera unos costos adicionales a la institución en donde de sí comprobarse que estamos frente a un cuadro de varicela, la necesidad de medidas con estos pacientes de inmunoglobulinas, de tamizajes, de no solamente a los pacientes, sino también al personal a su alrededor, pues genera unos costos que pudieron haber sido prevenidos con la vacuna. Y ustedes no se imaginan cuántas veces nos hemos visto a esas barreras que ya hemos discutido en sesiones anteriores de no quererse vacunar contra X o Y, o incluso ha habido casos en universidades en donde el personal estudiantil manifiesta una vacuna o unos anticuerpos y los encargados de esta situación llaman a los laboratorios o llaman a los centros de vacunación y, oh sorpresa, nunca han ido a vacunarse por allá, nunca han ido a tomarse anticuerpos por allá, generando unas sanciones muy importantes desde el punto de vista ético. Entonces, eso también hace de que la comunicación de los hospitales con su centro de docencia, servicio, sea fundamental para tener a la mano todos los seguimientos de los anticuerpos y de vacunación para poder hacer un seguimiento adecuado a todos los que se expusieron a esa estudiante de enfermería. Dale, súper bien. Y también siguiendo lo que decía Cristian, si también usamos correctamente los elementos de protección personal, evidentemente no deberíamos tampoco tener exposición. Entonces, no sé, Sonia, si me das la siguiente para poder revisar cómo votaron las personas que están ahorita interactuando. Siguiente. Sonia. Sí, acá estoy, doctor, pero no sé qué pasó ahora. Ay, Dios, este tiene una maldición. No, ya. Ya, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, la respuesta correcta a todas las anteriores, ¿verdad? Personal de la salud con evidencia. Si quieres, pásame la siguiente, Sonia. Personal de la salud con evidencia de inmunidad no necesita aislamiento. Y todas estas recomendaciones están pues en la guía de práctica del CDC. Esta es una guía que está recientemente actualizada, en donde, como ustedes pueden apreciar, y les traje solamente algo de la guía, en donde como el personal sanitario expuesto sin evidencia de inmunidad a la varicela puede recibir la vacunación posterior a la exposición lo antes posible. Y la vacunación dentro de los 3 a 5 días posteriores a la exposición puede modificar la enfermedad si se produce la infección. Después de 6 días o más de exposición, sigue siendo indicada porque induce protección contra exposiciones posteriores. Este es otro aspecto clave para el manejo y la contención del brote, que no son solamente, como bien mencionaba Jenny y Cristian, del uso de inmunoglobulinas, lo que habíamos mencionado en las preguntas, de utilizar aciclovir, de poder hacer una lista de los contactos, de recordar que tiene una transmisión importante por vía aérea y también por el contacto, y que estos elementos deberán ser tenidos en cuenta al momento de evaluar la contención del brote, y que por supuesto la vacunación, a pesar de que fue una oportunidad perdida para algunas personas, en ese momento sigue siendo mandatoria, obligatoria y un elemento clave para poder disminuir la aparición de futuros casos. Recuerden que pueden votar todos. Siguiente, Sonia, por favor. Entonces, aquí vamos a la pregunta. En contención del brote de varicela, ¿qué hacemos? ¿Solo aislamos a las personas que hacen brote en la piel? ¿Hacemos precauciones de contacto y precauciones aéreas? No es útil el uso de profilaxis con aciclovir en neonatos o inmunosuprimidos, o solo aislamiento de contacto. Cristian y Jenny, ¿cuántas llamadas le hacen ustedes al día preguntándole el paciente de la habitación tal, qué tipo de aislamiento le damos, qué medidas usamos? Más o menos en promedio, ¿cuántas llamadas? No al día, sino por hora. Y mientras esto, o sea, ¿qué nos pueden contar de, bueno,
¿qué hacemos para poder que el mensaje sea claro y pueda llegar a todas las personas? ¿Qué podemos utilizar de práctico? Algo que a mí personalmente me ha servido mucho, sobre todo porque quien más me llama es la gente de referencia y contrarreferencia, muchas veces para la admisión de los pacientes, es poder establecerles un listado de diagnósticos y los posibles aislamientos que ellos podrían tener. Eso ayuda mucho. Con el resto del personal y de los trabajadores de salud, no siempre es muy fácil. No siempre es muy fácil, sobre todo porque intervienen otro tipo de trabajadores de la salud, otros colegas que terminan aislando lo que no se debería aislar o dejan pasar aquello que sí debería aislarse. Entonces, a pesar de uno tener el protocolo, de que existe la estrategia de la señalización, un código de colores y la llamada al comité de infecciones, la adherencia es bastante complicada. Por eso yo creo que este son el tipo de llamadas que jamás cesarán en un hospital. Nosotros en el hospital implementamos en cada uno de los letreros un código QR, el cual le permite a la persona cuando tiene dudas de qué aislar, por cuánto tiempo aislar, que no me escuchen las enfermeras porque me regañan con la palabra aislar, ahora son precauciones, que todavía la gente no se ha familiarizado mucho con ese tema, pero permite que eso familiarice a las personas un poco. Entonces, tienen duda, abren su celular, miran el QR y en ese aparece la enfermedad, qué recomendaciones adicionales o qué precauciones debe tener y el tiempo, porque creo que muchas veces, y esa es la que no me deja de llegar, es que ya le dimos tratamiento, ya le puedo quitar la precaución. No es lo mismo hablar de un neumococo, hablar de una KPC con Nueva Delhi. Entonces, esas llamadas creo que no van a dejar de ir por la necesidad constante de camas disponibles para los servicios, pero sí creo que las estrategias de alertas en las historias clínicas, donde tú abres la historia clínica y en la parte superior dice qué tipo de microorganismo tiene y qué precaución para que los otros se vayan familiarizando, también ayuda un poco a que esas limitaciones para la adherencia, las precauciones, pues se puedan modular y tener mejores indicadores con relación a esto. Bueno, súper, hermano. Ahí le estamos dando algunos tips de expertos para que también lo puedan tener en cuenta y sirvan de guía en esta implementación de no solamente la guía, sino de difundir un mensaje claro. Siguiente, Sonia. Entonces, en una contención de un brote de varicela, las personas votaron la gran mayoría precauciones de contacto y precauciones aéreas. Siguiente, Sonia. Yo mencionaría ahí algo importante y es que recordemos que deben ser las dos tipos de precauciones, ¿no? Sobre todo porque las precauciones por vía aérea son supremamente importantes en la fase inicial, antes de que se dé la fase eruptiva, porque ahí es donde se genera la mayor transmisión por vía aérea. Muy probablemente el papel de contacto sea mucho más fuerte cuando ya tenemos lesiones y estemos como en esa fase descamativa, pero ambas precauciones son fundamentales. Y el otro punto es que yo no puedo aislar solamente a quienes estén infectados porque el periodo de incubación de la varicela puede ir de 21 a 28 días, inclusive en inmunosuprimidos. Entonces, si no lo aíslas, esa persona que va a ser un caso secundario al caso índice que detectaste, va a aumentarte la tasa de ataque, es decir, va a seguir infectando gente y vas a empezar a tener con frecuencia de 2-3 semanas más casos de una manera pues exponencial. Por esas razones que hay que ser muy estrictos con las precauciones. Claro, no, Cristian, y gracias porque eso es algo que debemos enfatizar, que no solamente cuando se estudia una infección y una posible transmisión, bien sea utilicemos precauciones de contacto, precauciones aéreas, de gota, es clave el caso índice, pero también revisar los contactos, evaluar de una manera individualizada cada contacto, porque si no, esto se vuelve una bola de nieve y ya luego vamos a tener no solamente unidad neonatal, sino hasta la cafetería de un hospital en cuarentena, ¿verdad? Por un brote de varicela. Bueno, pero perfecto. Con respecto a los otros, es cierto, sí se puede utilizar profilaxis con aciclovir en neonatos inmunosuprimidos, eso también es correcto.
son las precauciones de contacto y vía aérea las que son claves aquí para poder mitigar y contener el brote. Siguiente, por favor, Sonia. Yo voy a tener que comprar un nuevo internet o cambiar de proveedor, no sé. Pero bueno, listo, Pero vamos ya a te ves otro. mejor, José, ya no estás tan Sí, pixelado. sí, pero porque no estoy utilizando mi internet. Pero bueno, diarrea por clostridioides difíciles. Clostridioides difíciles es la cereza del pastel. Es la bacteria que sabemos que tiene una expresión clínica principalmente derivada del uso de antimicrobianos, bien sea adecuados o inadecuados, y en personas que probablemente tienen algunos factores de riesgo también. Así que bueno, la pregunta, ¿tiene diarrea por clostridioides difíciles? Esto sí que es un tema bastante controvertido. Queremos preguntar, ¿ustedes qué hacen o qué pensarían que es lo correcto? ¿Que clostridioides difíciles no necesita aislamiento o precauciones, perdón? 48 horas posteriores a la diarrea, hasta ese día le damos las precauciones. Está grabando desde hace 2 horas. O, Sonia, gracias. O hacemos precauciones durante toda la hospitalización o solamente 7 días. ¿Qué opinan? Y esto de clostridioides difíciles cada día se reporta más, ¿cierto, Jenny? Sí, digamos que es una patología bastante interesante. Uno, porque cada vez más las instituciones están teniendo acceso al diagnóstico a través de las pruebas rápidas. Tenemos varias maneras de hacer el diagnóstico. La principal y la que es más costo efectiva es a través de las pruebas rápidas en donde evaluamos tanto la presencia de antígeno como de toxina A y toxina B. Nos quedas ahí una brecha cuando te sale el antígeno positivo, las toxinas negativas y tienes un paciente con clínica y factores de riesgo, en donde nos pueden ayudar otras herramientas como las PCRs, las cuales pueden ser directas para el microorganismo, o si estamos frente a un paciente en el que solo no tenemos factores de riesgo para clostridioides, sino para otros microorganismos, pues los paneles gastrointestinales suelen ser también una herramienta. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que hay que leer con mucha precaución estos resultados porque estamos identificando material genético de, digamos, microorganismos que expresan la toxina. Entonces, digamos que es importante ver que tenemos disponibles muchas herramientas diagnósticas que nos están haciendo poder diagnosticar y poder aumentar ese conocimiento de clostridioides. Y creo que este es un tema bastante crucial porque hay artículos para todas las opciones. No sé, Cristian y José, que yo creo que lo pusieron en ese entorno y es una pregunta candente, porque en este caso uno podría tener un soporte para cada una de estas opciones y decir cuándo poder utilizar cada una de ellas. En excepción, sí, de no hay precauciones, porque indiscutiblemente en la fase diarreica es donde hay mayor exposición a este microorganismo que es extremadamente contagioso, tiene una alta capacidad de dispersión y de generar brotes con mucha facilidad. Entonces, creería yo que indiscutiblemente, que no veo la gente votando, me gustaría ahí ver cómo nos estamos moviendo, tiene un papel muy importante este tipo de situaciones. Bueno, las votaciones están geniales porque precisamente ese siempre ha sido el debate que se maneja en los hospitales. Los más conservadores que van hacia toda la hospitalización y los que dicen, mire, 48 horas después de la diarrea uno pudiera levantar el aislamiento. Hay otra corriente que habla de 2 semanas de aislamiento para estos pacientes. Lo que sí es cierto es que cada vez están ganando un poco más la evidencia hacia que uno puede suspenderla un poco antes, es decir, no quedarse con toda. Lo que pasa es que a uno le da sobre todo bastante miedo, tal como Jenny lo mencionaba, en la fase diarreica el clostridioides contamina absolutamente todo alrededor y tiene una capacidad importante de sobrevivir en las superficies. O sea que si esto está asociado a un mal proceso de limpieza, desinfección, usted va a tener sin lugar a dudas problemas. Miren que todo se va concatenando. Puede ser que yo te diga, listo, vamos por la corriente un poco más agresiva en la suspensión de las precauciones, del aislamiento, digamos que 48 horas después de la diarrea lo voy a levantar.
pero yo tengo un pésimo programa de limpieza y desinfección hospitalaria. Usted va a tener brotes, tenga la plena seguridad de que se va a brotar. Ahora, puede ser que el programa de limpieza y desinfección sea un programa muy bien estructurado. Y cuando hablo de bien estructurado, implica esto que tengamos indicadores cuantitativos de medición de la carga orgánica, es decir, que yo haga bioluminiscencia, que yo verifique que la habitación quedó limpia, no con una lista de chequeo de alguien que está mirando al ojo, sino que cuantitativamente yo diga, venga, es que cuando yo hago desinfecciones terminales de las habitaciones o rutinarias de las habitaciones, yo estoy en medianas de menos de 10 unidades relativas de luz, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, has mirado que el proceso funciona bien y yo tengo buenos insumos, hago limpieza de desinfección con microfibra, yo te voy a decir, bueno, si pudieras considerar de pronto en no aislarlo en toda la hospitalización, sino mirar la evolución clínica del paciente y digamos con eso suspenderlo. Pero efectivamente el doctor Oñate aquí muy sabiamente nos puso en arenas movedizas porque como Jenny lo dice, los niveles de evidencia de la recomendación no son nivel 1 de evidencia porque hay artículos a favor y artículos en contra. Creo que dependerá mucho del programa de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario que se tenga y evidentemente también de las estrategias de la forma de transmisión más efectiva cuando las cosas están contaminadas, que es la higiene de manos. O sea, eso también va a ser vital para uno decir, yo podría considerar hacerlo, podría levantar más tempranamente el aislamiento o definitivamente, pues, mejor me curo en salud y no lo hago. Cris, yo creo que también es importante tener en cuenta los factores de riesgo del paciente. Hay pacientes que per se pueden generar condiciones a clostridioides a repetición, recaídas o incluso recurrencia del mismo cuadro, en donde va a ser pacientes que van a estar constantemente expuestos y en donde uno dice, no, este paciente tiene historial, este paciente ha hecho varios episodios durante esta hospitalización. Lo más certero en este caso es evaluar individualmente cada situación y decirle, este paciente necesita durante toda su estancia hospitalaria una precaución asociada para evitar la transmisión, porque yo no sé si te pasa mucho, pero a veces cuando se levanta la precaución porque está sin diarrea, estamos en el día 7, 8 de tratamiento y vuelve la diarrea. Entonces, ahí es donde muchas veces entra uno en conflicto en decir, bueno, veníamos bien, tiene tratamiento full, otra vez está con diarrea, ¿será que tenemos riesgo otra vez de aumentar el contacto o es otros fenómenos diferentes que esté pasando con el paciente? Ahí es donde uno debe evaluar muy bien esos factores de riesgo, los pacientes oncológicos, los pacientes con larga dosis de antibióticos, inmunosuprimidos. Creo que ahí ese nicho es el de mayor precaución. No sé si José o Cris tienen algo así, les pasa en sus diferentes instituciones estos conflictos a veces con los pacientes. Sí, yo sí creo que es muy interesante este debate Clostridium difficile porque este curso es de PROA, ¿verdad? Y bueno, hablamos de PROA antifúngicos, antivirales, antibióticos, de métodos diagnósticos, pero ¿qué tal introducir esto de PROA en medidas de precaución, ¿verdad? Porque a veces también, porque hay falta de evidencia o porque no sabemos, podemos también pecar en exceso y poner a una persona a unas medidas de precaución que pudieran ser, uno, innecesarias y dos, pueden ser inclusive deleterias para la persona, porque para nadie es un secreto que la persona cuando tiene allí el cartón rojo y tal, pues sabemos que hay una percepción de la persona desde el punto de vista de que tiene miedo o que es capaz de transmitir algún tipo de patógeno. Y en Clostridium difficile hay dos cosas que me parece que son claves. Lo primero es que la infección se da por un daño de la microbiota intestinal, y esto es por muchas razones, quimioterapia, mucositis, pero la más frecuente, uso de antibióticos. Y lo segundo que mencionaba Jenny, las recurrencias, es porque no tienen suficientes niveles de anticuerpos protectores contra el Clostridium difficile o porque no se han expuesto lo suficiente. Y fíjense que es interesante porque cuando tiene un cuadro clínico,
es la punta del iceberg y hacemos las pruebas y, ay, sí, y entonces esa persona tiene un clostridioide y vamos a una habitación individual si no está y vamos a hacer las medidas de precaución. Pero probablemente varias personas de las que están allí también han sido expuestas a los antibióticos o han sido operadas o han estado varias veces en clínicas y hospitales. Y eso no lo buscamos porque pues, ahorita no es una indicación, pueden estar colonizados por este clostridioides difícil. Y al estar colonizados también pueden tener esas esporas y esas esporas pueden también estar en el medio ambiente, pueden ir a las otras personas. Pero en los estudios que se han realizado, se ha observado que las personas cuando están colonizadas por clostridioides, en realidad la posibilidad que puedan generar brotes hospitalarios e infecciones en otras personas es muy pequeña, es prácticamente menos del 1%, como mencionaba Cristian, con adecuadas medidas de desinfección, de uso de los dispositivos, de poder tener toda esta superficie de alto contacto, etcétera, que son claves. Así que yo creo que el debate continúa. A mí me parece muy interesante No, esto. y yo quisiera mencionar algo que a veces uno lo ve en los hospitales y que no es un punto de buena práctica. Como es más recomendable hacer lavado de manos que hacerse fricción con la solución alcohólica por el tema de las esporas y porque el jabón opsoniza las esporas, es mucho más efectivo. Mucha gente quita o retira el alcohol glicerinado de la habitación y eso es una mala práctica. ¿Por qué? Porque es que no solamente hay clostridioides ahí, y para el resto el jabón no va a servir para nada. Entonces uno lo que recomienda es que siempre esa persona a la salida se lave las manos, pero mientras esté en la habitación la persona puede friccionarse las manos sin ningún problema. Entonces a veces uno ve que retiran el alcohol, entonces inhabilitan el dispensador de la solución alcohólica. Uno dice, venga, no, porque es que pues claro, el paciente está por clostridioides, pero efectivamente el paciente debe tener otras cositas por allí que uno no está percibiendo y es la solución alcohólica la que logra disminuir 3 veces en comparación con el lavado de manos con agua y jabón, esos microorganismos que pueden estar ahí, yo me puedo llevar de un lado a otro con las manos. No, súper. Bueno, no, sigamos porque el debate continúa, pero en muchas clínicas y hospitales hacemos esto, ¿no? Evaluamos clínicamente a la persona y 48 horas posterior a la resolución de la diarrea, acompañado de todas las medidas que el doctor Cristian nos contó, podemos levantar las medidas de precauciones especiales para este microorganismo. Siguiente, por favor, Sonia. Bueno, en infecciones por clostridioides difíciles, ¿cuál o cuáles son las medidas más costo efectivas en la prevención de los brotes? Bueno, aquí sí los quiero ver. ¿Será el PROA solito? ¿O es el PROA con las precauciones de contacto, es decir, uso de guantes? ¿O es la desinfección con esporocidas, hipoclorito? ¿O es el PROA más precauciones de contacto, uso de guantes, más desinfección con esporocidas? ¿Qué opinan? ¿Cuál será? Y bueno, ustedes que son epidemiólogos, sí que es cierto que cuando hay un brote, hay una situación, yo creo que hacemos de todo, pero ¿cuál es la medida que es más costo efectiva o efectiva en la prevención? Cuando hacemos una sumatoria de esfuerzo, utilizamos guantes, utilizamos batas, pero también tenemos higiene de manos, hacemos desinfección en la superficie de alto contacto. ¿Eso cómo se puede evaluar? ¿Cuál es la medida más importante o cómo transmitir un mensaje a las personas? A ver, doctor, refresque la diapositiva, a ver cómo van los... Pero es que no tengo el control, Sonia. Sonia, a ver cómo van las votaciones. Miren, hay algo importante y es que la tasa de infección por clostridioides difícil, de hecho, surgió como un indicador de los programas de optimización de antimicrobianos en los Estados Unidos de América. Aunque a nosotros no es un indicador de tanto impacto como ocurre allá, muy probablemente por alguna situación particular que nosotros tengamos. Yo aquí voy a mencionar una anécdota de la doctora María Virginia Villegas que dice que nosotros hemos comido más mierda que allá arriba al norte de América y por eso es que el Clostridium es difícil y no tiene ese impacto tan directo en los programas de antimicrobial stewardship como lo vemos
La verdad es que sí en muchas instituciones hospitalarias, pues esto sí está dado como uno de los indicadores de efectividad de los PROA. Entonces, sin lugar a dudas, tal como el doctor Oñate lo mencionaba ahora, el uso inapropiado de antibióticos va a impactar directamente en la microbiota intestinal y Clostridioides difficile está muy dado a emerger como un patógeno en este tipo de situaciones. Pero sin lugar a dudas, si yo controlo mediante un buen PROA, pero no hago medidas de precauciones o aislamientos que incluyen la limpieza y la desinfección, no estoy haciendo nada. Recordemos que los programas de optimización de antimicrobianos tienen que tener un matrimonio con el comité de infecciones, un matrimonio que debe funcionar sí o sí, con terapia, con lo que quieran, pero sí o sí tiene que funcionar, porque si yo estoy evitando la selección de microbiota resistente, pero no evito la diseminación de microorganismos por transmisión cruzada, no estoy haciendo nada, porque voy a terminar gastando mucho más antibiótico y usando antibiótico de forma inapropiada o inclusive antibióticos de amplio espectro. Es decir, que esa triada es una triada muy efectiva del programa antibióticos, las precauciones o el aislamiento por contacto y la desinfección. Y en desinfección, recordemos que uno utiliza desinfectantes de alto nivel en los cuales muy probablemente las dosis deben duplicarse. Entonces, ahí hay dos desinfectantes de alto nivel que usamos muy frecuentemente. Uno es el hipoclorito, que es el que no se debería estar utilizando tanto. El hipoclorito son las versiones viejas de los clorados, es muy corrosivo, no es tan estable como su hermano, digamos, su hermano evolucionado, que es el cloro orgánico, el dicloroisocianurato de sodio, sobre todo porque el dicloroisocianurato de sodio, que se vuelve ácido hipocloroso cuando lo reconstituyes con agua, pues no tiene un efecto tan corrosivo y puede tener estabilidad de algunas presentaciones comerciales en el mercado de hasta 24 horas. O sea que es mucho más estable. Para el dicloroisocianurato de sodio, uno da entre 2.000 a 4.000 partes por millón, es decir, habría que duplicar lo que normalmente estarías usando para limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Pero si es hipoclorito, vas a tener que subir por lo menos a 5.000 partes por millón. Es decir, que vas a aumentar el potencial efecto corrosiva, pues los potenciales efectos secundarios del hipoclorito de una manera importante. Creo que eso fue supremamente importante, Cristian, porque cuando uno habla en algunas instituciones que apenas están fortaleciendo todos estos programas de limpieza y desinfección en sus instituciones, todavía siguen manejando mucho hipoclorito, teniendo en cuenta que es un elemento que se usa tanto para ambientes como para elementos biomédicos, lo que también puede alterar y afectar las barreras protectoras que estos dispositivos tienen y pueden generar un desgaste mayor en estas áreas, ya que en la parte ambiental, así como nosotros estamos bien casaditos con IAS, tenemos que estar bien casaditos con ambiente y con biomédicos, que son nuestro, digamos, nuestra familia, así seamos disfuncionales, pero que necesitamos ir de la mano para poder, al fin y al cabo, sacar a flote el mismo objetivo en común. Entonces también es importante, me pareció súper valioso resaltar eso, empezar a hacer cambios en las desinfecciones. No, sí, y yo creo que ese es un mensaje eh, eh, y hacer énfasis en eso que tú dijiste, Cristian. El PROA debe integrarse y el PROA debe expandirse. Es cierto que hay que ir paso a paso, pero yo creo que en ese primer paso debemos estar rodeados de buenos amigos, de verdad, de tener clave que el PROA no solamente es el ajuste de unos antibióticos, ya sabemos que es un ajuste antimicrobiano, pero que definitivamente debe ir acompañado de otros actores que juegan un papel importante en prevenir la aparición de nuevas infecciones. Así que es clave esto que acaban de mencionar y es un mensaje nuevamente para todos los que están conectados de un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, un trabajo que sea dinámico y un trabajo que siempre es una comunicación en doble vía. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a la vía aérea.
Bueno, entonces, equipo de protección personal es esencial para los cuidadores de pacientes con tuberculosis. Gafas protectoras, batas desechables, mascarilla N95, guantes de látex. No sé por qué no me quedó allí la mascarilla Quirúrgica. quirúrgica. Sí, no sé por qué no me quedó allí. Pero sí es muy común, les cuento, que el cuidador está con una mascarilla quirúrgica y bueno, el paciente con la N95. Pero vamos a ver qué dicen todos. ¿Qué equipo de protección personal es esencial para los cuidadores de personas con tuberculosis? Aquí haciéndole una también cuña a lo que decía Jenny, clostridioides. Con tuberculosis sí que hemos visto un incremento en los casos de tuberculosis, tanto en personas inmunocomprometidas como en personas inmunocompetentes. Y bueno, no sé, Jenny, pero yo he visto unos casos de tuberculosis brutales, con unas cavitaciones gigantes, con una diseminación endobronquial, con compromiso extrapulmonar. Y bueno, cada semana veo 2 y 3 casos en las clínicas donde voy. Y es importante ver en el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud en el mes de marzo que se estuvo celebrando el Día de la Tuberculosis, cómo hemos duplicado hemos aumentado los casos de números esperados del 2024 al 2025, teniendo en cuenta incremento en 5 regiones importantes del país, como lo es Bogotá, Antioquia, Cali, que está en un segundo lugar en cuanto a casos de tuberculosis, ver cómo Santander también entra en este grupo y ver cómo va de la mano con tuberculosis fármaco-resistente que ha generado diferentes situaciones en donde ya casi un 50% de esas resistencias es de monoresistencia. Entonces, digamos que la situación está compleja en todos los servicios de urgencias, tanto de privados como públicos, se está viendo esta problemática, que al menos ya pudimos salir de ese bache de disponibilidad de medicamentos que hace que podamos ofrecer una buena terapia a nuestros pacientes. Pero sí, hay un incremento muy grande y poco estudio de los familiares. Cuando uno hace el interrogatorio, habla con el familiar, cuando tenemos pacientes muy críticos en la UCI, nunca se les ha hablado acerca de la necesidad de hacer la búsqueda activa de casos, de ver con quién vivía, de ver ese acompañamiento, y eso hace que efectivamente de alguna manera se presenten más casos que pudieron haber sido prevenidos en la etapa de latencia. Recuerden que el tratamiento de la tuberculosis latente, la infección tuberculosa, tiene una alta efectividad y una gran posibilidad mayor al 90% en disminuir un futuro caso de tuberculosis. Bueno, y todos votaron mascarilla N95. Recuerden que estamos por inscripciones al Congreso de Bucaramanga. Y bueno, y quien vaya y por allá nos encuentre, seguramente la doctora Jenny, el doctor Payares, o mi persona, podemos tomarnos un buen café y podemos luego hacernos una selfie y postearlo. Siguiente, por favor. O podemos ir a comer carnita oreada, ¿no? Oreada. Siguiente. Sí, por favor. Bueno, ¿y qué tipo de tuberculosis requiere aislamiento de vía aérea? Porque esto sí que... esta es otra pregunta frecuente al comité de infecciones. Yo no sé si los comités de infecciones tienen como cuando uno llama claro, ¿no? Y tienen una cosa ahí que le responde a uno automáticamente. Sí, por ese WhatsApp. Entonces, ¿cuál requiere? Porque una persona llega con un diagnóstico de tuberculosis e inmediatamente va para aislamiento, para precauciones de vía aérea. Entonces, tuberculosis cutánea, tuberculosis pulmonar activa, tuberculosis latente o tuberculosis ósea. ¿Cuál de las 4 ustedes piensan que requiere unas medidas de precaución de vía aérea? Porque es cierto, doctora Jenny y doctor Cristian, que el número de camas disponibles con presión negativa no es infinito. Sí, efectivamente. Efectivamente son pocas las habitaciones con presión negativa y pues digamos que las que tienen presión negativa con todas las de la ley, ¿no? Porque mucha gente habla de aislamiento por vía aérea, precauciones por vía aérea, pero pues cuando uno va a revisar, pues
se hace cualquier cosa menos una precaución por vía aérea. Y es muy frecuente que las personas, bueno, miremos ahí, tuberculosis pulmonar activa. Es muy frecuente que las personas crean que todas las tuberculosis se deben aislar, ¿no? Entonces, le queda el INRI al paciente de que tiene tuberculosis e inmediatamente lo aíslan. La tuberculosis pulmonar y la tuberculosis laríngea son las tuberculosis que uno debe aislar. Y además de esto, las tuberculosis se aíslan, pero si a ti te llega un paciente que tiene más de 15 días de tratamiento efectivo con una buena evolución clínica, tú no tienes por qué aislarlo ya por vía aérea. Entonces, a veces llegan pacientes a hospitalizarse que están en fase 2, por ejemplo, de tratamiento y dicen, no, pero es que necesita aislamiento por vía aérea. No, salvo que estemos hablando de un paciente con una tuberculosis de difícil manejo, multidrogoresistente o extremadamente drogoresistente, o que sea un paciente que ha tenido nuevamente pruebas positivas, no ha tenido mejoría clínica. Es en ese momento donde uno dice, este paciente probablemente sí requiera el aislamiento, pero les pueden llegar pacientes que estén con tratamiento antituberculosis, que hayan evolucionado bien clínicamente y cuando pasan esta barrera de las 2 semanas y tienen mejoría clínica, ya probablemente el aislamiento no vaya a tener pues ningún sentido para el paciente. Incluso hay alguna evidencia en las nuevas actualizaciones que se está buscando de tuberculosis que los medicamentos actuales son altamente bactericidas y que generan, incluso logran en algunos casos la esterilización a partir del 5.º día. Entonces, digamos que esta situación es importante que todos sepamos qué día de tratamiento tiene el paciente con tuberculosis para poder llevar a cabo una muy buena implementación de las mismas. Y bueno, aquí también es importante hablar un poco de la infraestructura. Y al igual que la doctora Jenny, porque lo hemos discutido en otros escenarios, uno puede hacer estrategias de prevención y control de diferentes estratos. Se puede hacer el estrato 10, el estrato 5 o el estrato 1. El estrato 10, el deber ser de las precauciones, es como ustedes lo ven allí, tener un aire de recambio a pérdida y una antecámara en la habitación. Es decir, la antecámara que funciona como una esclusa hace que evidentemente no se pierdan las presiones y adicional a esto, pues uno está calculando que se den entre 16 a 20 recambios del aire por hora. Es un aire a pérdida. Ustedes ven que el aire va desde la situación más contaminada, evitando que ese aire contaminado logre salir. Esa es la razón por la cual hablamos de presión negativa. Existe una manera barata de hacer presión negativa y esto lo aprendimos de los peruanos que pues tienen, que son un punto rojo de tuberculosis y de resistencia en el mundo. Y es a través de extractores. Yo puedo tener extractores como los extractores que ven ustedes en los restaurantes y en una habitación promedio, digamos que en una habitación pequeña, un extractor de 60 centímetros de diámetro te da más de 23 recambios de aire por hora. Entonces, muchas veces lo que uno puede hacer es poner el extractor en una ventana que dé a un sitio que no sea un área pública, pues evidentemente, y subirle al filo de la puerta unos 5 a 10 centímetros y eso da un gradiente de diferencial de presión y tienes tu habitación de presión negativa. Lo que sí no está bien es ponerle a un paciente aislamiento por precauciones por vía aérea en una habitación que no tiene una ventana y que está cerrada, pues porque usted no está haciendo nada. Ahí lo que está haciendo es generando que el aire se vaya cargando y que cada vez que alguien entre aumente significativamente el riesgo de que esa persona se exponga. Y recordemos que el riesgo de contagio en tuberculosis es exponencial, depende de la frecuencia y del tiempo que dures exponiéndote. Eso va aumentando las probabilidades. Por esa razón ustedes ven que uno puede ver tuberculosis en personas inmunocompetentes, trabajadores de la salud, fisioterapeutas, por ejemplo, y demás, porque acumulan mucho tiempo de exposición. Exacto, mucha carga y pues ahí se van dando los problemas. Por aquí tenemos dos preguntas que se correlacionan a la temática. La primera es, ¿cuándo se puede retirar el aislamiento o precaución por aerosoles respiratorios cuando el diagnóstico se hace por PCR y baciloscopia negativa?
Primera pregunta. O ahora que estamos con, por ejemplo, en Distrito de Cali, con la tendencia a no hacer diagnóstico por vaciloscopia, sino hacer diagnóstico directamente por Ginesper, ¿cambia un poco los tiempos? El concepto de pausivacilar, en el caso de la pregunta del doctor Sierra, ¿haría que requiriera la precaución, Cris? Yo pienso que si yo no puedo tener la prueba microbiológica, pero la evolución clínica es favorable y el paciente lleva 2 semanas de tratamiento efectivo, perfectamente podría levantarlo sin tener una prueba adicional. Sobre todo por lo que la doctora Jenny mencionaba ahora. Existen muchos medicamentos antituberculosos que pueden ser efectivos en la primera semana, haciendo que el paciente no sea más bacilífero. Entonces, cuando de pronto uno está frente a la encrucijada de no tener una certeza microbiológica, pero la clínica del paciente ha evolucionado satisfactoriamente y el paciente ha recibido su tratamiento efectivo, uno podría levantar el aislamiento. Donde Y en quizá los, puede ser un y en los punto con... pausivacilares, Cris. En los Yo creo pacientes que VIH, por ejemplo, a los que nos enfrentamos José y yo todo el tiempo, CD4 menores de 50, no muchos cambios radiológicos, un LAM positivo, que ese yo creo que es una pregunta retadora sí. lo dejo en precauciones aéreas, es pausivacilar, no necesita precauciones, creo que a veces como las dificultades que tienen los comités para determinar la implementación de esas precauciones en el paciente. Ese es un paciente complicado. Digamos que ese paciente y el paciente con antecedente de tuberculosis con algún patrón de resistencia son pacientes complicados a la hora de levantar el aislamiento. Porque puede ser que tengan una clínica muy larvada y uno, digamos que frente a la exposición tan grande que puede haber con los trabajadores de la salud y frente al incremento en la incidencia que está teniendo la tuberculosis, como ustedes dos lo mencionaron, es en los últimos tiempos, yo me orientaría más por no levantar ese aislamiento, o sea, por llenarme de motivos en ese paciente para quizá no levantar la precaución. Lo que pasa es que es una situación difícil y sobre todo porque también juega otro punto importante que el doctor mencionaba ahora. Recuerden que hay bastantes publicaciones que muestran que los pacientes bajo situación de aislamiento o con precauciones especiales son más propensos a sufrir eventos adversos en las instituciones hospitalarias. Si bien ninguno de los estudios, porque de esto hay una revisión sistemática de metaanálisis muy famoso que no mostró diferencias significativas, lo que uno lee de la publicación es que pues aunque no tengamos estadísticamente la diferencia, sí hay varias situaciones que hacen que estos pacientes sean atendidos de último, se les sirvan los alimentos de último, se les hagan los paraclínicos de últimos, no reciban la misma frecuencia de evoluciones que los otros pacientes, por lo que significa tener que colocarse una mascarilla de alta eficiencia y todo este tema. Entonces es difícil. Creo que esa es una pregunta que todavía no, con evidencia científica, digamos, como tal, para dar un nivel de recomendación, todavía no es tan fácil atreverse. No, como dice la doctora Jenny, nos tenemos que ir acostumbrando a que vamos a ver cada vez menos vaciloscopias, vamos a ver más biología molecular. La gran diferencia es que la biología molecular es más sensible que la vaciloscopia en la detección de la tuberculosis, del micobacterio en tuberculosis, pero no quiere decir que aquella persona que tiene una vaciloscopia negativa nos vamos a relajar en las medidas, ¿no? Digo, no vamos a entrar ahorita en la discusión de si es un falso positivo la biología molecular, pero como dicen Cristian y Jenny, el paciente con una cuadro clínico, una prueba molecular detección del micobacterio en tuberculosis, esperamos los cultivos, hacemos el diagnóstico y hacemos las precauciones de vía aérea. Hay un micrófono abierto, Sonia, por allí, creo que es el tuyo. La segunda pregunta que nos dejan acá, el doctor Benavides, que quiere decir otra vez corchándonos por acá con preguntas, no mentiras, uno de la casa que nos acompaña hoy y nos pregunta, paciente con tuberculosis pulmonar sin presión negativa, ¿en cuánto tiempo se puede hacer el aseo en el cuarto? ¿En cuánto tiempo se puede volver a utilizar para otro paciente? Es una pregunta de todos los días.
Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta depende de si tiene o no tiene ventana. Si la habitación no tiene ventana, vas a tener que esperar entre 90 y 120 minutos. ¿Por qué? Porque digamos que hace uno como la decantación del aire. Hay poca evidencia, pero la evidencia sí ha mostrado, midiendo las partículas del aire, que es, digamos, el tiempo en el cual el Mycobacterium logra precipitarse para uno poder limpiar bien. Es decir, esto es un tiempo antes de hacer la limpieza y la desinfección, porque recuerden que el Mycobacterium tuberculosis, al igual que el SARS-CoV-2 y los coronavirus, pueden permanecer suspendidos en el aire. Y esto también ocurre con la varicela. Entonces ahí sí te va a tocar esperar. Si no, y tú tienes ventana, la circulación de aire, si hay una buena circulación de aire, va a hacer que el tiempo probablemente se reduzca a la tercera parte, porque tienes corriente de aire. Recordemos que lo que importa es que exista una corriente de aire. Si uno quisiera al menos mal en estos pacientes y necesitar aislarlos, aíslenlos en un cuarto con ventana y abran la ventana, porque eso genera corrientes de aire. Entonces eso evita que el aire se vaya cargando con el tiempo, y el problema es que el aire, en la medida en que va pasando el tiempo, es en la medida en que se va volviendo un factor de riesgo importante. Y hay otra cosa adicional que uno puede hacer. Siempre que uno entre a ver estos pacientes o siempre que los lleve de un sitio a otro, puede ponerse para el paciente, esto aplicaría para el paciente, una mascarilla quirúrgica. Nunca le pongan al paciente una mascarilla de alta eficiencia. Las mascarillas de alta eficiencia no son para los pacientes. ¿Por qué? Porque si uno no tolera más de 10 minutos una N95, empieza a tener problemas. Ahora un paciente que tiene comprometida su función pulmonar, pues con mayor razón. Para ellos son quirúrgicas. E inclusive, si yo no tengo mascarillas de alta eficiencia N95, estoy poniendo la situación, como dijimos, el estrato 1, pues que usted tampoco lo tenga. El paciente con quirúrgica y uno con quirúrgica está protegido contra aerosoles de una manera importante, hasta en un 64%. De eso hay evidencia muy bonita que tienen los peruanos en situaciones de bajos recursos, donde lo único que tienen son mascarillas quirúrgicas. Y no aplica el ponerte 2 o 3, ¿no? Eso no va a aumentar el beneficio de la mascarilla quirúrgica, porque hay personas que creen que si me pongo 3 mascarillas quirúrgicas hago lo mismo de una N95. Es una leyenda urbana que nos inventamos aquí en este país, porque pues eso no es factible. Pero ese sería el menor daño, y aunque no protege de la misma manera contra aerosoles como una N95, porque una N95 es un respirador, es decir, te hace un sello en la cara y efectivamente tú respiras a través de esas 5 capas de la N95, sí tiene un grado de protección contra aerosoles de una manera importante. Súper bueno el dato, Cris, Sí, porque esa es una pelea de todos los días en los servicios de no, exijo mi N95, que porque el paciente no tiene la N95. Súper bueno ese tema. Se volvió interesante TV, José, bastante sí, no, participación. sí, no, les quería contar que con respecto a la primera pregunta de la transmisión de tuberculosis, en una persona hay un estudio muy bonito que fue publicado en el Clinical Infection Diseases en el año 2018, no crean que me lo sé, lo estoy leyendo apenas, el estudio, pero mostró que es un 11%, ¿no? El riesgo de transmisión con baciloscopias negativas en los pacientes. Así que para que vean que no es nada despreciable el tener baciloscopias negativas y hacer el diagnóstico a través de los métodos de biología molecular. Aquí nos están haciendo otra pregunta, están todos motivados con las preguntas y este también es interesante porque involucra el laboratorio. Entonces, están en su actividad en el laboratorio y se rompe un cultivo con colonias positivas para tuberculosis. ¿Cómo debería hacerse la desinfección? La limpieza y la desinfección en laboratorios, digamos, si esto te pasó en la tecámara, pues en una situación donde adicionalmente tienes ahí el fluido como tal, debe ser por lo menos con un clorado y la concentración a 10 veces. Es decir, que tendrías que utilizar dicloroisocianurato tendrías que utilizar hipoclorito a 10.000 partes por millón o dicloroisocianurato de sodio entre 5.000 y 6.000 partes por millón. Tienes que hacer mucho más la concentración de la dilución del clorado. Y no se recomienda usar amonios cuaternarios allí, porque los amonios cuaternarios no son micobactericidas. Entonces no vas a llegar a una concentración superior para poder inactivarlo.
¿ya? Hay algunos laboratorios que inactivan inclusive con más partes por millón, usan hipoclorito a 20.000 partes por millón. Pues personalmente creo que es una exageración, tendrías que tener un inóculo demasiado enorme, pero con que hagas hipoclorito a 10.000 o dicloroisocianurato de sodio a 5.000 o 6.000, digamos que no vas a tener problema, ¿no? Vale, Aquí súper. también importante mencionar los filtros, ¿no? Porque a veces también nos olvidamos de que los filtros EPA pues son necesarios tanto para las habitaciones de presión negativa como para las habitaciones de presión positiva. Y una cosa importantísima es que para tener filtros EPA debes tener una infraestructura de aires acondicionados hospitalarios, los mini splits, estos aires convencionales, pues como este, por ejemplo, que ustedes ven allá arriba. Los mini splits no tienen filtros EPA. Es decir, el aire recircula todo el tiempo, porque uno a veces ve instituciones hospitalarias con mini splits en las habitaciones de los pacientes. Y eso es un problema enorme para efectos del aire, porque te tocaría hacer mantenimiento por lo menos cada 2 semanas del mini splits. Entonces, va a ser un tema. Y esos aires acondicionados Samsung que son valorados por infectólogos y que tienen, quitan los gérmenes del medio ambiente. Pura carrera. Yo creo que esos infectólogos no hacen parte de la CIN, probablemente. No, total. Porque... y el filtro EPA, digamos que los puntos claves que puede atrapar las partículas por 3 vías, que son la intercepción, el impacto o la difusión. En la intercepción es porque se adhieren a las fibras del filtro como tal, o sea, rozan la fibra de vidrio y se quedan ahí. O porque impactan directamente con la fibra, o porque a través del gas y del aire se retrasa o se impide el paso por el filtro. Por eso es que los filtros tienen que cambiarse con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque el filtro se va cargando efectivamente. Entonces va a llegar un momento pues donde el filtro pierde como tal su eficacia. Súper. Un dato que también es interesante que tengamos en cuenta, y parece que el sentido común es el menos común de los sentidos. Por favor, trabajen en equipo con los equipos de mantenimiento, tanto para los preventivos como los correctivos, porque muchas veces el servicio no sabe que viene el equipo de mantenimiento y hacen las correcciones frente a los pacientes. La movilización de estos aires, la movilización de estos filtros genera una alta carga en el ambiente que puede generar brotes asociados a partículas que se encuentran en estos aires acondicionados, no solo legionela, sino aspergilosis en pacientes que son vulnerables. Entonces, articulación, trabajo en equipo y programación tanto para los correctivos como los preventivos. Bueno, nos vamos a esta sección COVID-19. Recuerden que, bueno, para los que no sabían, en los Estados Unidos en este momento hay un incremento en la actividad de SARS-CoV-2. Por si van para allá, espero que se vacunen. 45 años, sin comorbilidades, tiene tos y fiebre, además sensación de disnea, una placa de tórax con infiltrado intersticial y una RT-PCR positiva para SARS-CoV-2. Con respecto al aislamiento, las precauciones, ¿qué hacemos? No requiere aislamiento porque ya todos nos vacunamos. Y pues ya les soplé, pero ya vieron que no todos están vacunados contra esta nueva variante. Segundo, aislamiento de vía aérea por 7 días. Precauciones por gotas por 5 a 7 días. La última es precauciones de gota más contacto por 5 días. Esta persona tenía sensación de disnea, pero no estaba bajo ventilación mecánica, ni tampoco estaba con algún tipo digámoslo así, de suplemento de oxígeno suplementario. ¿Qué opinan? Creo que esa fue la pista, José, fundamental determinar el estado clínico del paciente, si es un paciente ambulatorio o de hospitalización versus uno de unidad de cuidados intensivos. Dale, súper. Vamos a ver qué votan las personas. Y como decía Jenny, porque la mía que está en la terapia intensiva, y si la causa de la hospitalización en la terapia intensiva estuvo relacionada con el SARS-CoV-2, ahí uno supone que hay una mayor carga viral, hay una mayor posibilidad, digámoslo así, de aerosolización de este virus, y evidentemente hay un mayor riesgo de diseminación por un tiempo más prolongado, ¿no?
igual si la persona tiene algún tipo de inmunocompromiso. Recuerden que en Colombia no hay tratamiento efectivo para el SARS-CoV-2, no hay ninguna terapia específica disponible en el país, las guías en el mundo se han venido actualizando, volvió a renacer el Remdesivir y bueno, varios otros medicamentos antivirales que no tenemos disponible en Colombia, sí se pueden utilizar. Sonia, siguiente, vamos a ver qué respondieron y que en Colombia todavía no se han actualizado las guías. Bueno, Cristian, yo creo que la mayoría está entre gotas por 5 a 7 días, 50%, y el otro gotas más contacto por 5 días, 36%. Doctor Payara, bueno, yo creo que se aburrió de contarnos, ¿no? De que esto era así, sí, gotas y vía aérea, pero también recuerden el contacto. Yo recuerdo mucho, Cristian, todas esas sesiones, no creas que eso se me ha olvidado, está en mis memorias. Sí, efectivamente, la gente se enfoca mucho en las gotas, pero olvidan que el SARS-CoV-2 también se transmite por contacto, sobre todo porque las personas que están muy sintomáticas se tocan la cara. Uno normalmente se toca la cara 600 veces al día. Y el SARS-CoV-2 sí puede sobrevivir en las superficies. Y los estudios en la pandemia son maravillosos en mostrar cómo efectivamente el coronavirus sí podía sobrevivir en las superficies, sobre todo si no habían cambios de temperatura y humedad relativo bruscos, que es el escenario hospitalario donde uno tiene o un aire acondicionado o tiene el control de la humedad relativa. Por esa razón, pues es importantísimo tener en cuenta que es gotas y contacto. Y para aquellos que de pronto estén convulsionando en las casas diciendo, pero venga, y el aislamiento por vía aérea, recuerden que la recomendación es que siempre que vayas a estar cerca del paciente, hablar con el paciente, la boca del paciente, procedimientos de la boca del paciente, intubación del paciente, todo lo que tenga que ver con la vía aérea, tienes que ponerte una N95. Y ojo que esto no aplica solo para COVID. Esto aplica para todo lo que uno haga con la vía aérea. Es una recomendación del CDC desde el año 2009. Por eso todas las fisioterapeutas, por ejemplo, deben hacer todos sus procedimientos con una mascarilla de alta eficiencia, independiente de lo que tenga el paciente. ¿Por qué? Pues porque te puede pegar cualquier cosa por el riesgo de transmisión de aerosoles. Dale, súper, Cristian. Bueno, estas son las últimas recomendaciones del CDC. Tienen como varios esquemas, solamente les traje una, pero la pueden consultar en la página del CDC, que ahí está en su referencia, pero en realidad en promedio son 5 días de precauciones por gotas y contacto a las personas con COVID. Y aquellos que tienen una duración de síntomas, pero que 24 horas duran sin fiebre, sin ningún tipo de antipirético y se sienten, ojo, mejor, no es que estén ya súper bien, y que se sientan mejor, pueden retornar a sus actividades rutinarias. Siguiente, Sonia, por favor. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿En qué tipo de pacientes usamos precauciones y un aislamiento protector? ¿En personas con neutropenia? ¿En pacientes con infección por el VIH en la fase avanzada como tal? ¿En pacientes trasplantados de médula ósea? ¿O en pacientes inmunosuprimidos? Inmunosuprimido que recibe cualquier medicamento, dosis de esteroides más de 20 miligramos al día de prednisona a sus equivalentes, terapia biológica, etc. Bueno, mientras van votando, Cristian, por aquí hay una pregunta. A ver, ¿las mascarillas KN95 u otras parecidas sirven para prevención de, voy a leer textual, contaminación por gotas o aérea? Mascarillas KN95. Sí, esa es una muy buena pregunta. En la pandemia se globalizó el uso de mascarillas que nunca habían llegado a este lado del mundo. Y digamos que hay 3 referencias importantes en el mundo que son equivalentes entre ellas a una mascarilla de alta eficiencia N95. Las KN95 son las que tienen los asiáticos. Hay 2 tipos de KN95, unas de uso hospitalario y otras que son de uso ambulatorio. Sobre todo en los sitios donde ellos tienen mucha contaminación, se ponen mascarillas KN95 para protegerse pues en el ambiente o en el escenario. Las KN95 son N95, las hospitalarias. Lo que pasa es que las N95 que tenemos de este lado del mundo las autoriza la Sociedad de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos, la NIOSH.
Ellos son los que evalúan el filtro. Si nosotros nos fuéramos a Europa, existen otros equivalentes que son las FFP2 y las FFP3, que son las equivalentes a N95 de este lado del mundo. O sea que sí sirven. ¿En qué sí hay que tener mucho cuidado? Cuando ustedes vean una N95 de este lado del mundo llamada N95 y no vean un código TC en la mascarilla, significa que no está avalada por la Sociedad de Seguridad de Salud en el Trabajo Americana, por la NIOSH, por lo tanto eso no es una N95, es una mascarilla bamba, digamos, de mentiras, eso no va a servir absolutamente para nada. O sea que de este lado del mundo, si no es una KN95, una FFP2 o FFP3, sí tiene que estar avalada por la NIOSH, sí debe tener un código TC y todas lo deben tener. La que no lo tenga, eso es una mascarilla de mentiras. Gracias, Cristian. Y oye, y te tengo un chisme que contarte. El otro día en la clínica donde trabajamos me dieron la mascarilla que me gusta, ¿no? La que es, no voy a decir la marca por razones comerciales, pero es así, que tiene una forma como redondita, de un color verde, así como ese diapositivo donde dice trasplante médula ósea. Y de verdad que no me la puse. Pedí otra y esa la guardé y la tengo guardada como una reliquia. ¿Verdad? Bueno, Cristian, las personas contaron que precauciones protectoras, trasplante de médula ósea solamente el 33%. Y por aquí hay una pregunta que dicen que si el aislamiento protector también aplica para prematuros extremos. Miren, esto es una situación de todo el tiempo. Dame la siguiente diapositiva, doctor. Y creo que es tiempo, por favor, de que dejemos de usar mal las precauciones protectoras. Porque las precauciones protectoras solo están avaladas en trasplante de médula ósea. En los 100 primeros días post-trasplante, esa es la única indicación del aislamiento protector o de las precauciones protectoras. Pero lastimosamente todo el mundo abusa de estas precauciones y entonces se la ponen a neutropénicos, a pacientes con VIH en estadio SIDA, pacientes inmunosuprimidos, alguien que ve muy flaquito, a todo el mundo le ponen protector, trasplantados de órganos sólidos que están bien, por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a reemplazos articulares, cirugías cardiovasculares. Y la razón más importante es porque si tú vas a hacer una precaución protectora, tú necesitas tener una habitación con presión positiva. Si tú no tienes presión positiva, usted no está haciendo aislamiento protector. Es decir, no hay precauciones protectoras sin habitación con presión positiva. Es distinto si tú dices, mira, lo que pasa es que yo no quiero que nadie le pegue nada a ese paciente. Entonces tú puedes reforzar una precaución estándar, es decir, pon en la historia clínica que todo el mundo que vea a ese paciente, por favor, use mascarilla quirúrgica. Si no quieres que le peguen algo a ese paciente por una transmisión, por ejemplo, alguien que tenga gripa, que tenga alguna cosa, influenza y se lo vaya a pegar. Pero si tú le pones el rótulo de precauciones protectoras, debes tener esto, un sistema de presión positiva donde el aire va de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. Es decir, es el sistema que se avala para los quirófanos, que es un aire de presión positiva. Y adicionalmente, regálame la siguiente, Doc, debes tener unas condiciones de temperatura y humedad relativas, 20 recambios por hora y adicionalmente debes tener unos filtros especiales, que son lo que ustedes ven en azul y en morado, de acuerdo a la norma de infraestructura hospitalaria. Esto se los digo porque si usted es un hospital, por ejemplo, acreditado o en vías de acreditación y un evaluador le evalúa una habitación de precauciones protectoras, le va a exigir los recambios de aire de la presión positiva. Si no los tiene, le va a levantar un hallazgo. Entonces, distinto es que tú refuerces una precaución, un uso de elementos de protección personal, una precaución estándar, a que rotules a un paciente con precauciones protectoras en una indicación en la que no está y además con unas condiciones de infraestructura que no se tienen. Siguiente, Sonia, por favor. Allá en septiembre. Claro. No sé, Sonia, ¿me pasa a la siguiente? Claro, bueno. Entonces,
Bueno, Cristian, ahora vamos a Jenny, todos. Hay un micrófono que está abierto. Pero bueno, es recomendable el uso de la bata enterobacteriales Bless positivos. ¿Sí o no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que ahora, teniendo en cuenta el último reporte que se dio de Distrito de Comportamiento de Resistencia, hablando de Cali, en cómo estamos en este tipo de resistencias en la comunidad, pues esta se ha aumentado de una manera considerable y ya la encontramos en la comunidad. Entonces, yo creo que es donde uno se pone a pensar el incremento del consumo de batas, de guantes, todo lo que José y Cristian han mencionado previamente con relación a, a los riesgos adversos que pueden tener los pacientes cuando les indicamos precauciones y les dejamos al final, hace que uno deba poner en una balanza las situaciones y que este es un problema porque X hospital no genera precauciones, el otro hospital sí las genera y a veces entran en conflicto en personas que trabajan en múltiples sitios de trabajo y más para adherencia a precauciones. No sé si Cristian tiene ese mismo problema en donde te llega uno y dice, es que en el hospital X tenemos esta indicación y tú aquí me estás diciendo esta otra indicación y entran a veces en conflicto. Doctor Payales. Sí, de acuerdo. Doctor, Sí, doctor hola. Payales, espéreme un segundo, doctor, que es que quiero saber cuál es el problema del audio que se escucha de fondo. Regáleme un segundo. Ah, bueno, dale, tranquila. Yo creo que vamos a generar para el siguiente año una sesión que se llama así como el PROAS, como el uso de desinfección y de todas estas medidas que a veces siento que no tenemos todo claro, ¿no? De estas medidas de precaución para poder hacer una adecuada utilización también del recurso disponible y como decía Cristian, del impacto que hay sobre la salud de las personas que estamos atendiendo. Así que bueno, Jenny, el 38% no recomiendan el uso de la bata en enterobacteriales Bless, mientras que el 62% sí la recomienda. Sonia, ¿nos puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, ahí no, pues va a quedar la referencia, pero no se alcanza a ver muy bien, desafortunadamente, los cuadros que están a la derecha de la pantalla, en donde básicamente esto es un trabajo publicado en el 2021, en donde hablan de esto, ¿no? De retirar estas precauciones de contacto del uso de la bata en personas que tienen E. coli y Klebsiella pneumoniae, y cuando la retiraron, pues no encontraron ninguna significancia con respecto a la posibilidad de brotes hospitalarios o de nuevos casos en sus instituciones con el retiro de este insumo. Siguiente, Sonia, por favor. Bueno, y yo ahí, digamos que genero el debate. Primero porque sí, efectivamente, doctor, esa es una publicación del 2021 en una institución hospitalaria de 1000 camas, donde cuando uno revisa los datos de la incidencia, puede que no alcanzaron significancia estadística, pero sí tuvieron un incremento del 13%. Es decir, cuando uno mira la letra pequeña, uno dice, en Klebsiella. Y ahí es donde viene el punto, digamos, importante, y es bata o precauciones por contacto en todas las Bless, no. Pero es que Klebsiella y E. coli no son lo mismo. Primero, porque Klebsiella sabemos que tiene una capacidad en términos de resistencia significativamente superior a la Escherichia coli, y porque adicionalmente la transmisión en Klebsiella es más del doble comparado con la Escherichia coli. De hecho, Klebsiella es uno de los modelos más usados en los estudios de casos y controles de brotes que tenemos en las publicaciones en el mundo. Un paciente que se colonice por una Klebsiella tiene un riesgo superior al 40% de hacer una infección, a diferencia de la E. coli, donde es un riesgo que oscila por debajo del 40%.
Y existen infinidad de clones asociados a brotes en Klebsiella, pero en E. coli solamente están esos 3 que ustedes ven ahí publicados en la literatura. Nada más ha podido asociarse en brotes con Escherichia coli. Adicionalmente, la contaminación ambiental de Klebsiella es prácticamente 8 veces la que hace la Escherichia coli. Entonces, uno dice, venga, las BLES se nos volvieron parte del paisaje porque tenemos un problema mayor, pero eso es que son las carbapenemasas, pero las BLES siguen siendo un problema y las BLES siguen generando mortalidad y las BLES siguen generando brotes al interior de las instituciones que muy probablemente no se están diagnosticando porque tenemos los ojos puestos en las carbapenemasas. Entonces, es primero un tema, yo creo, de aconductuar a la gente. El uso de la bata en precauciones por contacto en Klebsiella productora de betalactamasas de espectro extendido o BLES se hace exclusivamente cuando yo esté con un contacto estrecho con el paciente. Como lo mencionaba Jenny, yo no tengo que ponerme la bata todo el tiempo, sino que van a haber algunas situaciones y hay algunas personas que de pronto no entienden eso porque vienen de otra escuela, han trabajado en otro hospital, entonces te dicen, pero venga, ¿por qué te pones una bata para ir a apagar un botón de una bomba de infusión? Ahí no necesitas colocarte una bata absolutamente para nada. Y lo otro es que en aquellos estudios que quizá no han mostrado cambios en la incidencia, hay que mirar la letra pequeña, ¿no? Y esa letra pequeña también implica los modificadores del efecto grandes que hay que tener aquí en cuenta, que por ejemplo en esa publicación no se tuvieron, y es la adherencia a la higiene de manos y a la limpieza y la desinfección. Porque también puede depender mucho de eso. Puede ser que a mí no me afecte mucho porque tenga muy buen programa de higiene de manos o de limpieza y desinfección, pero puede ser que de pronto yo no lo tenga. Y entonces ahí sí me va a generar una diseminación superior al 13% y puede ser hasta del 38% o tener brotes por clones diferentes de Klebsiella, como está publicado en la literatura. Pero yo también pienso que es muy importante, aparte de eso, es también el tipo de paciente y los usos de los elementos. No necesito bata, pero sí necesitaría guantes, Cris, para manejar este tipo de pacientes. Cambian la diferencia en higiene de manos. Y segundo, es el mismo comportamiento el paciente que tiene una infección urinaria versus el que tiene una secreción activa de escaras, abdomen abierto. Es que creo que ahí también empieza a jugar un papel importante porque uno dice, bueno, yo quiero ser la abogada del diablo aquí, vamos a irnos a los extremos. Vamos a ponerle un poquito de picante. Listo, en una institución donde no tengo espacios de precauciones, donde no tengo cómo tomar las medidas, donde necesito contener las generadoras de carbapenemasas para poderlas concentrar, versus el escenario de el que tiene una infección urinaria, el que tiene una infección que fue por un dispositivo ya retirado, al que yo tengo con escaras activas, con secreciones por abdómenes abiertos, en donde creo que ahí es donde están las limitaciones en decir, vamos a poner bata y guantes para manipular todo lo que es baño, curaciones, pero para manipular el resto podría solamente tener los guantes y no consumir elementos tan vitales para otro tipo de precauciones, Cris. Yo creo que uno podría medir el riesgo, porque efectivamente, como lo dices, si tú tienes una situación en la que no tienes insumos y tienes carbapenemasas que aislar, por ejemplo, pues hay que tratar de optimizar el insumo. Entonces, lo que uno debería hacer es tratar de mejorar un poco la adherencia a las precauciones estándar. Y con eso, pues efectivamente vas a tener una disminución de la diseminación de microorganismos. Y esa puede ser digamos que una buena alternativa. Pero me gustó la manera como lo mostraste, porque mira que es, digamos que una contingencia por una situación. A mí algo que les digo personalmente a veces me irrita es cuando la gente se quiere justificar. Entonces dicen, no, porque es endémico, porque ya para que venga, el que no podamos hacer las cosas bien, no significa que las cosas bien no funcionen de esa manera, ¿me entiendes? Es como aquellos que dicen, venga, es que es menos mal juntar 2 KPCs en una habitación. Pues sí, pero igual es mal, porque pueden ser clones distintos. Como juntar 2 pacientes con tuberculosis en una habitación. Pues sí, es menos mal que dejar 2 pacientes en un pasillo con tuberculosis, pero pueden ser 2 cepas diferentes. Entonces, a veces toca maniobrar, digamos, con ese tipo de situaciones
en el beneficio colectivo, sobre todo cuando tengo varios problemas al mismo tiempo. Cosas importantes respecto a eso que les queremos dejar como consejos es que si usted va a usar una bata hay que usarla bien. Entonces, las batas son de un único uso. Eso es doloroso, yo sé que eso no es fácil de asimilar, pero las batas son de un único uso, las batas se contaminan en la región abdominal desde que te la colocas. Entonces, en Colombia y en Latinoamérica, porque esto es un fenómeno latinoamericano, nos hemos inventado el que las batas se cuelgan en un perchero, que la bata del auxiliar, que la bata de la enfermera, que la bata del especialista, que la del médico. Eso es pura leyenda urbana porque eso no está publicado en la literatura y de hecho en la literatura sí hay bastantes publicaciones que muestran que las batas pueden ser un diseminador de transmisión cruzada. En Klebsiella es el mejor ejemplo. Los guantes, que mucha gente usa los guantes a la ligera y los guantes se deben usar cuando estás con el paciente. Es decir, no deberías estarme usando guantes escribiendo en la historia clínica, tocando otras cosas por fuera del cubículo del paciente, porque el gran problema es que los guantes la gente no se los retira bien y adicionalmente se contaminan desde que te lo colocas y son un factor de riesgo para hacerse una mala higiene de manos. Y la limpieza y la desinfección de los dispositivos biomédicos, que también es fundamental en estos pacientes que están aislados. Miren la carga, miren por ejemplo Klebsiella, que contamina el 86% de las superficies que están alrededor en un paciente de estos. Pues hay que establecer medidas de limpieza y desinfección de los equipos, de los dispositivos biomédicos, por lo menos 2 o 3 veces al día. Y el otro tema es la microfibra, porque la limpieza y la desinfección de pisos, techos, paredes, mobiliario debería hacerse con microfibra. Doctor, regáleme la siguiente. Sobre todo porque, Soniecita, sobre todo porque miren que la microfibra en esta curva de tiempo versus porcentaje de liberación del desinfectante, ustedes ven que la microfibra entrega el desinfectante a la misma concentración todo el tiempo. Los paños de celulosa, los trapos, los dulceabrigos, eso se chupa el desinfectante, o sea que cuando usted termina de limpiar ahí, ya no está limpiando y desinfectando con nada. Y hay algo que uno no debe hacer y es que estos insumos deben pasar por un proceso de lavandería industrial, de limpieza, desinfección de alto nivel. Eso no se puede lavar en el tarrito ahí encima del paciente o con el agua sucia que viene de 10 habitaciones adicionales, porque pues, no estás finalmente haciendo nada. Finalmente eso se vuelve una fuente de diseminación por transmisión cruzada. Súper, gracias Cristian y Jenny. La siguiente, por favor. Bueno, sigamos. Se recomiendan las precauciones de contacto en Staphylococcus aureus, oxacilino resistente, sí o no. Vamos a ver qué más le chance a las personas que se vayan despertando un poquito más. Ya veo que este puede ser un tema que podemos discutir en el comité del capítulo suroccidente para el siguiente PROA Virtual 2026. Pues es un tema interesantísimo porque ya sabemos cómo se está comportando Staphylococcus aureus en la comunidad. Aproximadamente un 45% de los pacientes que nos están consultando a los diversos servicios de urgencias ya llegan con una resistencia a oxacilina importante y sabemos que esto también afecta de manera representativa la respuesta clínica de los pacientes de los que tienen resistencia versus los que no tienen resistencia. Entonces es un tema bastante interesante y muy frecuente en el ámbito clínico que incluso involucra el chisme de saber, ¿alguno de ustedes se ha hecho pruebas si está colonizado para Staphylococcus aureus meticilino resistente? Por ejemplo, empezando por ahí. Sí, yo creo que, siguiente Sonia, por favor. Yo creo que la pregunta correcta de pronto era, ¿haces tú precauciones de contacto en Staphylococcus, ¿no? Porque pues sí lo recomiendan, Cristian y Jenny. Recomiendan precauciones de contacto. Yo, como les digo, yo entiendo la posición de Jenny, porque uno dice, por ejemplo, aquí en el suroccidente que tú tienes, 1 de cada 2 puede tener Staphylococcus aureus. Pero lo que pasa es que cuando uno se va a mirar la evidencia, sobre todo en los hospitales de veteranos en Estados Unidos, la diseminación clonal de eso es una cosa horrorosa. Entonces, yo creo que aquí el mundo se divide en dos, los que seguimos aislando Staphylococcus aureus resistente a oxacilina y los que no. Y hay razones, o sea,
para mí los que no aíslan Staphylococcus aureus resistente a oxacilina son mejor vistos que los que no aíslan Klebsiella blés, la verdad. Porque es que a veces la situación es bastante difícil, pero como el doctor Oñate lo dice, pues la evidencia de la diseminación, sobre todo clonal, en Estados Unidos, en las publicaciones que hay, es bastante fuerte. Uno puede tener algunos consejos, por ejemplo, en aquellos pacientes, si uno quisiera disminuir el riesgo de transmisión. Ejemplo, porque la situación que Jenny está mencionando es el pan de todos los días. Si yo tengo un hospital que no tiene habitaciones individuales y me llega una cantidad de gente que yo sé que por lo menos voy a tener un 40% de colonización de aureus resistente a oxa, yo voy a decir, y entonces, ¿terminas aislando todos o terminas haciéndoles tamizajes a todos? Un punto importante tiene que ver con la decolonización. La estrategia de decolonización nació para prevención de infección del sitio operatorio en cirugías de alto impacto, pero cada vez se generaliza mucho más. Los estudios, por ejemplo, de baño en seco con clorhexidina para decolonización en estafilo, enterococos, enterobacteriales resistentes a Carbapenemicus o inclusive para prevención de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter son hermosísimos. Entonces, yo puedo decir, mire, yo no los puedo aislar, yo no los puedo tamizar, pero voy a hacerle baño en seco a todos. Entonces, yo sé que estoy bajando la colonización y voy a usar mupirocina en cirugías, por ejemplo, complicadas, neurocardio, ortopedia, y yo sé que me estoy, digamos, estoy hasta cierto punto haciendo la contingencia. Reforzar las precauciones estándar, porque finalmente si yo tengo precauciones estándar, yo voy a seguir con toda contra la transmisión y la higiene de manos, pues que es vital. Si uno tiene esos pilares muy bien establecidos, uno pudiera decir, mire, operativamente no lo puedo hacer. En Imbanaco, por ejemplo, nosotros aislamos el Staphylo aureus resistente a oxacilina. Nosotros lo aislamos por las situaciones que ha expuesto el doctor Oñate. Pero existen instituciones hospitalarias donde no tengo habitaciones unipersonales, donde va a ser un problema. Entonces, yo puedo decir, en medio de hacer algo, pues puedo establecer medidas como decolonización, baño en seco de los pacientes y mejorar la higiene de manos y el uso de elementos de protección personal, y quizá pueda estar frenando la diseminación de lo que no estoy viendo, porque tampoco puedo tamizarlos a todos, que es un escenario que puede ser muy frecuente en instituciones hospitalarias en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no? En general. Claro, Cristian. Y bueno, y vamos a preguntar a las personas si vale la pena establecer medidas de prevención y control para microorganismos multidrogos resistentes. Sí, pueden reducir máximo 15% la incidencia de nuevos casos de infección. No, solo sirven en situaciones de endemicidad. Tercero, solo los aislamientos funcionan. Y cuarto, sí, inclusive en situaciones de endemicidad pueden reducir las infecciones asociadas a la atención en salud a la mitad. Bueno, vamos a ver cómo se van conectando. Recuerden, todavía tenemos inscripciones para el Congreso de la CIN Nacional en Bucaramanga, que se realizará aproximadamente en 3 semanas y alguito. Todavía tienen tiempo para ir, para que estemos allá juntos, para que compartamos, para que aprendamos juntos y sigamos discutiendo estos temas tan apasionantes. Dame la siguiente, Sonia, por favor. Y la siguiente. Bueno, tenemos gente pro aislamiento, eso me gusta, que sean team aislamiento. Y miren que la evidencia científica es muy contundente respecto a esto. Sonia, regálanos la siguiente. Los estudios son bastante robustos y este es solamente uno que hizo la Organización Mundial de la Salud hace algún tiempo, que muestra que uno puede, mediante la implementación de las políticas de prevención y control de infecciones, bajar a la mitad las infecciones por bacterias multidrogoresistentes, inclusive en situación de endemicidad. Porque es que ese famoso, no, pues es que ya como para qué, porque eso está regado en todas partes, entonces como que no vale la pena que yo haga eso. No, sí vale la pena. Usted puede bajar lo que tiene, o sea, el problemota lo puede bajar a un problema, lo puedes disminuir a la mitad. Y
es importante recordar que es que las probabilidades de morir con estas bacterias resistentes son altísimas. Miren, para CRES, para enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, ese es un estudio que hicimos nosotros, un estudio multicéntrico aquí en Latinoamérica, y el riesgo era 4 veces comparado con un paciente que no tenga una bacteria resistente a carbapenémicos. O sea, es bastante grande. Y uno adicionalmente debería implementar cosas como no abusar de los elementos de protección personal porque pueden volverse a nuestra contra, y adicionalmente estrategias como el baño en seco, pues que ya discutimos, que pueden ayudar muchísimo en este sentido para evitar esa diseminación por transmisión cruzada. Entonces, definitivamente sí vale la pena el aislamiento en estos pacientes. Siguiente, Sonia, por favor. Vamos a la penúltima pregunta. ¿Funcionan los tamizajes en enterobacteriales resistentes a carbapenem? Sí, porque son la machera. ¿Deben ser obligatorios para todo lo que entra en la clínica? ¿Solo los aislamientos funcionan? ¿O depende? Vamos a revisar qué hacen. Está bien, tenemos que contestar, chicos. Recuerden, para que nos veamos en Bucaramanga. Así que funcionan los tamizajes en CREP. Vamos a ver qué nos contestan, doctor Pallares. ¿Qué dice la gente? A ver. Miremos, con esas opciones de respuesta, pues me motivan bastante. Una cuñita para que no queden ya en esta última actividad dudas. Nos escribe Andrea Gómez. ¿Quiere decir que cada trapito de microfibra es exclusivo para cada cama de cada paciente? Lo que uno debería hacer es tener un set de microfibra por cada habitación. Ahora, no va a ser exclusivo para cada paciente porque si tú haces limpieza y desinfección de alto nivel, tú puedes mezclarlos todos independiente de lo que tengan porque estás haciendo desinfección de alto nivel. Entonces ellos van a ir rotando. Pero lo que sí se recomienda es que los sets para la limpieza y desinfección sean por habitación. Esa es un estándar de buena práctica en la limpieza y la desinfección. O sea, eso que uno a veces ve que la unidad de cuidado intensivo tiene 20 cubículos y tienen 4 paños de microfibra, esa no es una buena práctica porque con lo que limpiaste el último probablemente ha recogido todo lo del resto de los pacientes. Bueno, doctor Pallares, ¿por qué depende el tamizaje en CREP? La siguiente, Sonia, por favor. Tenemos gente de extrema derecha aquí. Todo lo que entre debe ser tamizaje. Ahora hablamos de los que respondieron que todo lo que entre a la clínica debe ser tamizaje. En general esto depende. En los exámenes no se puede ir en el siempre y en el nunca son. O sea, ¿qué falló ahí con las preguntas? Muy polarizado, Jenny. Es extrema derecha eso. Miren, sí hay evidencia de que los tamizajes funcionan aquí. Les trajimos algunas de las más importantes que son guías y revisiones sistemáticas que muestran, mire, el tamizaje funciona. Regálame la siguiente, Soniecita. Y cuando uno mira, lastimosamente la calidad de la evidencia no da para dar un nivel 1 de evidencia. Y la fuerza de la recomendación es discutible. ¿Por qué? Porque hay mejor evidencia para determinados grupos, es decir, podría aplicar mucho más a unos que a otros. ¿Y por qué decimos nosotros que depende y que no debe ser a rajatabla? ¿Por qué cosa? Regálame un cliccito, Sonia, ahí. ¿Por qué? Porque primero, ¿cómo está la adherencia de higiene de manos que usted tiene? O sea, sí, usted va a tamizar todo lo que entra, pero su adherencia de higiene de manos es del 20%, no importa que los tamices, eso se va a regar, porque la adherencia está mala. O sea, lo único que va a hacer va a generarte la ansiedad de ver cómo el problema va creciendo en tus narices. Dame otro clic, Sonia. Están midiendo el uso de elementos de protección personal, porque si la gente no tiene una buena política de uso de elementos de protección personal y precauciones, pues de nada sirve que sepas el problema si no estás combatiendo la diseminación. O sea que esto es más importante que ponerse a tamizar a todo el mundo. Regálame la siguiente. ¿Qué tal está la política de aislamientos? La política de precauciones es clara, la gente sí la está cumpliendo, se están rehusando las batas. Regálame otro cliccito allí. Y se aplica a la gente alcohol en los guantes, es decir, existen este tipo de malas prácticas en la organización. Y regálame la siguiente. Y la limpieza y la desinfección, ¿cómo está? Si usted todo esto lo tiene muy bien,
yo le tolero y le admito que usted diga, yo quiero saber qué está entrando a mi clínica. Si todo esto lo tiene muy bien, pero si usted todo esto no lo tiene muy bien, usted debería primero fijarse en eso. Además, porque los tamizajes aumentan los costos. Claro, disminuyen la resistencia, pero aumentan los costos. Comprometen la capacidad instalada. Claro, tú vas a disminuir la incidencia de bacterias resistentes, pero la capacidad instalada la vas a comprometer. Y si tienes habitaciones bipersonales, vas a perder una cama por cada cama que aísles. Entonces, ahí vas a tener problemas después para efectos de la eficiencia hospitalaria administrativa. Vas a reducir las infecciones en el hospital con una mortalidad a costa del agotamiento de los trabajadores de la salud. Manejar un paciente en condición de precauciones o en situación de aislamiento no es fácil, requiere un esfuerzo adicional. Y además, el compromiso emocional del paciente. Entonces, uno puede hacer varias cosas. Ejemplo, uno pudiera hacer prevalencias de periodo, mirando cuáles son los factores de riesgo más importantes para que la gente que te llegue probablemente tenga una bacteria resistente a carbapenémicos, y esa es una buena idea. De hecho, en muchas instituciones hospitalarias lo estamos haciendo ya así. Tú haces prevalencias de periodo y dices, mire, el factor más importante de los que llegan aquí para que estén colonizados por una bacteria resistente es tal. Porque muchas veces los de la literatura no aplican a tu hospital. Los hospitales son universos diferentes y recibimos pacientes diferentes. Entonces, esa puede ser una buena idea. Pero decir a rajatabla que yo aíslo, que yo tamizo todo lo que me llega, sin tener una buena estrategia de contención, sin tener habitaciones unipersonales, sin medir elementos de protección personal, una buena adherencia a la higiene de manos y un buen protocolo de limpieza y desinfección, puede ser bastante arriesgado. Como dice la doctora Jenny, ese extremo no es tan bueno ya cuando te toca mirar con elementos medibles con qué vas a responder o no. Sí, y una vez tengamos la colonización o la infección diagnosticada, detectada, ¿por cuánto tiempo vamos a dejar estas precauciones y el aislamiento de las enterobacterias resistentes a los carbapenems? Entonces, esta es la última pregunta ya para el trofeo. Hasta que el hisopado rectal sea negativo, es decir, hay que hacer hisopados cada semana más o menos, hasta que termine la última dosis del antibiótico, o durante toda la hospitalización le dejamos el aislamiento, o hasta que el hemograma, la PCR sean normales. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a darle como 10 segundos más para que todos vayan votando. Y eso que no hablamos, Cristian, de pinturas, quema de colchones, de cambio de las lámparas, ¿verdad? Y bueno, de muchas medidas que se han usado y que todavía en algunas personas quedan en ese universo que pudieran tener algo de utilización. Tenemos que hacer con Jenny otras 7 sesiones más de misceláneos en control de infecciones. Así ya voy anotando aquí los tips para el próximo año de temitas que son importantes en epidemiología hospitalaria. Creo que es fundamental. Creo que lo de los colchones será un hit. Creo que los colchones son un problema al día a día en todas las instituciones. O sea que ahí, Cris, lo tenemos ahí en el cuaderno, en el tintero. Sí, de acuerdo. Bueno. La mitad durante toda la hospitalización. Y bueno, yo creo que eso es lo que muchas personas y la gran mayoría hacemos, ¿no? A mí me preocupa la otra mitad. Los que dicen que cuando se acabe la última dosis del antibiótico, que el hemograma y la PCR sean normales, porque es que recordemos que uno trata la infección y el paciente mejora, pero la colonización sigue allí, y en enterobacteriales resistentes a carbapenémicos, entre 12 a 18 meses después de que se trate la infección. Sí, de hecho, cuando se van a casa y regresan a la institución, ingresan también como colonizados de una vez. Y bueno, Jenny, Cristian, Sonia y Jamie, aquí están nuestros ganadores de esta noche. Carlos Andrés Silva se va con nosotros para Italia, Guadalupe. Ay, caray. El número 3. La número 3, ¿quién es? Está bien, pero nos puede contactar. Y Caterina Solano y Vivian Ayazo Oviedo. De verdad que se pone en contacto internamente con Sonia, con Jamie,
ya para las respectivas inscripciones y la parte logística. Y bueno, a todos, esta es la siguiente zona y esta es la última diapositiva de este curso. Así que a todas las personas que se han conectado, a Sonia, a Jamie, a todos los amigos, colegas, profesores, que durante este casi año hemos estado aquí 2, 3 veces por mes conectados con las personas, hablando, dialogando con ellas, acercándonos entre todos un poco. De verdad, mil gracias. Mil gracias, Jenny, mil gracias, Cristian. En nombre de todos reciban también un reconocimiento de la Suroccidente. Siguiente, por favor. Y bueno, fe, gratitud y alegría. Finalizamos nuestro cuarto curso de prueba virtual. Esperamos en realidad que haya sido del agrado de todos. Continuaremos con nuevos desafíos y con la certeza de que nos volveremos a ver, nos vamos a volver a encontrar y seguramente vamos a aprender de cada una de nuestras experiencias. Así que bueno, gracias a todos en nombre de ASIN Suroccidente. Ha sido un placer. Cristian, Jenny, fabuloso todos los amigos que estuvieron aquí en las noches conversando y contando sus experiencias y de verdad esperamos Sí, pero que estas 100 personas haya sí. sido del agrado. Bueno, está el micrófono abierto, Sonia, Jay. Un abrazo. Buenas noches, gracias a todos. Jamie, saludos a todos. Muchas gracias, chao. Muchas Que estén muy bien, Descansen, abrazos. muchas gracias. Chao, Nos vemos el año Coroñate, chao, entrante. Jenicita, Hasta chao, luego. Sonia, chao, Jenny. Nos vemos. Dale. Por Chao, favor, nos chao, escribe chao. recomendaciones, quejas, sugerencias, temas para la